Muy buenos días, Agustín Paniker, y muchísimas gracias de verdad por estar aquí conmigo en Yoga en Vida. De verdad que para mí es maravilloso tenerte aquí. Eres una referencia de aprendizaje sobre temas de orientalismo y para mí es un lujo compartirlo con todas las personas que nos puedan estar viendo en este canal. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. No, gracias a ti, Silvia, por invitarme y por compartir este rato con todos los oyentes. Yo encantado de participar. Muchas gracias. Para quien no te conozca, pues Agustín Paniker es el editor de la editorial Kairos, que me parece que está aquí desde el año 64. ¿Puede ser? ¿Me estoy Sí. equivocando? No, no, correcto. Muchísimos años, una editorial con muchísima trayectoria sobre temas de orientalismo, espiritualidad, conversaciones entre ciencia y mística, por ejemplo, Sí. también. No sé, tienes un fondo impresionante. Yo invito a los espectadores a que se peguen un repaso por tu editorial. También eres escritor, has escrito pues libros tan importantes como lo que vamos a tratar hoy, sobre las tres joyas del budismo, pero también tienes títulos como el jainismo, que lo tratamos precisamente Vamos, un día, sí. exactamente, los Sí, Sikhs, sí, Índica, Sociedad de Castas, me parece también. sí, sí, Tienes sí. tienes otros, es fantástico. Así que maravilloso. Y también creo que eres profesor de universidad, Sí, 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 esta es ¿verdad? mi tercera faceta, además de editor y escritor. Doy clases, bueno, pues un poco sobre esto. Exacto. Mi especialidad es India, pues puede ser de historia, de sociedad, aunque me llaman mucho para hablar de filosofía o religiones o espiritualidad. Interesante. Bueno, pues el tema que hoy nos ocupa va a ser precisamente sobre budismo. Yo lo he titulado Aprendes sobre budismo porque realmente para mí esto va a ser como una especie de clase de introducción suave a lo Sí. que es el budismo, pero sobre todo basado en tu libro, el de las tres joyas que tengo aquí y que invito a los demás por si quieren profundizar. Vamos a empezar con esta entrevista y mi primera pregunta es, ¿cómo responderíamos, Agustina, a la pregunta ¿qué es el budismo? Uy, claro. A ver, hay muchas maneras de vivir el budismo, de entender el budismo, de practicar el budismo. Por lo tanto, la respuesta solo puede ser que el budismo será aquello que cada uno crea, considere o viva o entienda que es, porque es muy amplio. Como yo he tratado de reflejar en ese libro, claro, tiene 2.500 años de historia, por lo menos, se ha extendido por muchas sociedades, por lo tanto hay muchos budismos. Yo soy a veces partidario de pluralizar estas tradiciones, sobre todo tan grandes, ¿no? Con tantos millones de personas que lo practican, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es mejor evitar una definición. El budismo es esto y en cambio abrirlo a lo que cada uno entienda, a lo que cada uno practique o viva, y va a ser muy distinto el budismo de una persona de España o de Latinoamérica que no ha nacido budista, por ejemplo, a cómo lo entienda o lo perciba a un asiático, por ejemplo, un chino o un nepalí o un tibetano o un japonés que lo va a vivir de una manera y lo va a entender y para él el budismo o ella va a ser otra cosa, ¿no? Precisamente en estas disertaciones sobre no cerrar el concepto budista a mí me sorprendieron al principio porque la verdad es que la mayoría que habíamos leído sobre budismo antes normalmente encontrabas definiciones bastante cerradas de lo que es el Sí. budismo y ciertamente creo que poder profundizar en la lectura de las tres joyas precisamente te da esa visión un poquito más panorámica y no tan cerrada de lo que puede ser una tradición a veces más que como una religión, ¿no? Porque la gente a lo Sí. mejor querría saber, bueno, pero esto entonces no es una religión. Sí. Esta es una clásica pregunta, Claro, ¿eh? claro. Esta es una clásica, si el budismo es una religión o no es una religión y es una filosofía o un camino espiritual. Y una vez más, la respuesta será muy distinta según si se plantea en Tokio o en Bangkok o si se plantea en Madrid o en Buenos Aires, ¿no? O en Nueva York. Y la respuesta también será muy distinta, ¿eh? Todas son lícitas
Desde luego, si lo miramos históricamente y sociológicamente y miramos la trayectoria durante siglos del budismo en Asia, claramente es una religión o se Ujú. ajusta bastante bien a lo que solemos entender por religión. Pero en cambio, si miramos a lo que muchos occidentales o asiáticos también hoy en día, entienden, viven y practican el budismo hoy en día, que básicamente puede estar muy centrado en prácticas de meditación, y algunos valores éticos o de cosmológicos, pues a lo mejor cuesta mucho más ajustarlo a la etiqueta que entendemos de religión. Y mucha gente, precisamente, que le tiene a veces cierta alergia a la religión y a lo que significa, pues prefiere entender que lo que él o ella practica o vive, el budismo, no es una religión y es tan lícito, una como otra, ¿no? Por Vale, lo tanto, hay muchas... Sí, ¿perdón? se ajustaría a lo que podríamos entender como filosofía de vida o algo así. Sí, o espiritualidad, filosofía de Espiritualidad. vida, camino de vida, para muchas personas significa esto, sobre todo en medio urbano occidental es muy común. Ujú. Jolín, vale. Es que esto me parece súper interesante porque, claro, quizá tenemos una concepción de que el budismo no ha mutado, no se ha transformado a lo largo de los siglos y es precisamente esto el Claro. carácter tan distintivo, ¿no? Cómo se ha ido adaptando, como haría el agua por capilaridad a cada sitio donde ha llegado. Sí, sí, además una de las máximas del budismo que habla de la transitoriedad, el cambio, la impermanencia, pues el budismo ha sido particularmente impermanente. Y es una de las Sujeta al cosas cambio. que yo he querido reflejar en el libro, que no se encuentran muchos libros de budismo, hay grandes libros de budismo, mucho mejores, de maestros muy cualificados, pero hay pocos libros sobre budismo en español que den una visión histórica y que entonces te puedan mostrar cómo se ha ido transformando, y que el budismo que se practica hoy, que se practicaba en tiempos del Buda, no era el mismo budismo que 2 o 3 siglos después Claro. se desarrollaba en India, o que al cabo de 2 o 3 siglos encontramos en Sri Lanka o ya en el sudeste asiático, o el que viajó al Tíbet o a Japón en el siglo octavo, en el siglo noveno, ya era un budismo que ya tenía más de 1000 años y se había transformado muchísimo, Y el budismo que llega hoy en día o que llegó a Occidente también es un budismo que se ha transformado mucho, está muy influido por la modernidad. Ujú. Y está muy filtrado, por valores, prácticas, ideas de la modernidad, no solo en Occidente, también los budismos asiáticos, desde el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, incluso en un pueblito perdido del Tíbet o de Tailandia, el budismo que se practica hoy en día, que tenderíamos a decir que es muy tradicional, y en cambio tiene 2500 años de historia también, y no es el mismo budismo que se practicaba hace 2000 años en la India, ¿no? Yo creo que eso es interesante conocerlo, Totalmente. para ver la riqueza también del budismo, ¿no? Y cómo se ha adaptado a distintas sociedades y culturas. Y en cada una de ellas se ha transformado, se ha dejado transformar también, ¿no? En este sentido es flexible, y de hecho casi hay una doctrina budista que lo alienta a esto, que dice, adáptese, sea flexible, por lo tanto, sin tratar de idealizar el budismo, pero en su historia, su expansión ha sido muy pacífica. Ujú. Lo comparamos con otras tradiciones, Y sobre otras todo. tradiciones, totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque permite que se adapte al siglo XXI de Occidente o al siglo IV de China, o al siglo XII del Tíbet, ¿no? Y en cada adaptación se transforma y se enriquece. Algunos lo pueden vivir a veces como una pérdida. Uy, se ha adaptado demasiado, eso ya no es budismo. Esto siempre ocurre, en toda tradición espiritual o religiosa, que hay una ala más conservadora y otra más progresista, por llamarlo así.
Y en eso el budismo, al no tener una iglesia centralizada, ha sido muy proclive, ¿no? A adaptarse y a diversificarse. Esta visión a mí es una de las que más me impresionaron a la hora de leer el libro porque es muy novedoso leer esto. Normalmente los seres humanos creamos cajones donde metemos las sabidurías supuestamente y entonces de ahí no te puedes salir. Por eso es muy interesante esa visión, que des esa visión. Bueno, antes de entrar propiamente dicho en las tres joyas, a mí sí que me gustaría que nos dieras una especie de pincelada de cómo o en qué contexto índico surge precisamente esta tradición del budismo. Sí, sí, sí. Eso es interesante porque comparte el budismo con otras tradiciones de la antigua India muchos elementos, muchísimos. De hecho, yo hablo siempre de una matriz espiritual, y filosófica índica, más allá de cualquier etiqueta que le pongamos, que se fragua ese primer milenio antes de nuestra era común, en los siglos -7, -6, -5, -4, y que comparte muchos elementos, el budismo, sobre todo con el jainismo, pero también con las Upanishads, y con muchas filosofías que surgen, y también diferencias, pero es el mismo ethos, la misma idiosincrasia, con el Vedanta, muchísimo con las filosofías Samkhya y Yoga. De hecho, yo diría que hay esa matriz que se gesta durante esos siglos, lo que en otras tradiciones se ha llamado esa era axial, donde una serie de personas, iba a decir hombres, pero hombres y mujeres en aquella época, renuncian, son tradiciones de renunciantes, renuncian a qué? Sobre todo al aparato ritual, sacrificial, social, público, económico, de la antigua India y devienen lo que luego hemos llamado monjes y monjas, pero son más bien renunciantes, son ascetas, son yogis, Mm, son santos, y santas, y en ese contexto de la antigua India aparecen distintas tradiciones, el budismo es paradigmática de ellas, que plantean la espiritualidad en otros términos. Ya no se trata de cumplir con una serie de rituales, para que haya prosperidad, para que el reino mejore, para que haya descendencia. Eso tampoco se pierde, pero deja de ser, el elemento central y pasa a haber una interiorización e individualización, mm. de la espiritualidad. Y las metas pasan a ser el nirvana, la liberación, y que eso va de la mano de un diagnóstico de la condición humana, en parte más problemático. Y dicen, pues hay una percatación de una fisura en el ser humano, que algunos llaman ignorancia, el budismo le llama sufrimiento, también ignorancia, y entonces cada una de estas tradiciones va a proponer una salida al problema de la finitud, de la contingencia, de la ignorancia del ser humano. Y el budismo, bueno, pues propondrá su famoso óctuple sendero, el yoga, pues también su sendero en 8 miembros, o sea, fíjate hasta qué punto hay similitudes, el jainismo también propondrá sus tres joyas, le llama, del recto conocimiento, recta sabiduría, que no son iguales a las del budismo, en fin, cada tradición luego tienen obviamente diferencias, pero parten de esta sociedad de la antigua India que se replantea lo que es la verdadera finalidad del ser humano, que deja de ser, ese cumplimiento del deber ritual y sacrificial y pasa a ser esa indagación, esa introspección. Las Upanishads representan ese mismo espíritu, de interiorización, del verdadero sacrificio. La ofrenda no se hace virtiendo, en el fuego, en Agni, de cara a los dioses, sino que se hace con el fuego interno, con el Ujú. pranayama, ¿no? Con la respiración. Con el tapas también. Exacto, Sí, con sí. el tapas. Por tanto, ese es el contexto en el que nace en el budismo y que comparte con estas tradiciones hermanas
y rivales. Luego, sobre todo, vendrán más las rivalidades, ¿no? Qué bueno, vale. ¿Estos movimientos podrían considerarse como algo muy revolucionario para la época? Porque supongo que suponen, no sé si un enfrentamiento, pero desde luego es distinto a lo que venía haciéndose. Y en este Sí, sentido, claro, el proponer, el mirar realmente hacia adentro, es decir, como autoconocimiento, como una espiritualidad muchísimo más vivencial, ¿no? Más que un sacrificio de a lo externo, a lo que puede verse, es un acto de sí, revolución sí. en general. Esto es bastante novedoso, ¿eh? Y es bastante revolucionario. En el contexto de la India hay unas tradiciones, llamémosle brahmánicas, Mm, que mantienen mayor continuidad, con, digamos, la tradición védica anterior y no hay esa ruptura, sobre todo por la aceptación de la autoridad del Veda y de los brahmanes, de las clases litúrgicas, de hombres de sabiduría, mientras que hay otras tradiciones, y ahí el budismo es paradigmático, que tienen una mayor autoconciencia de que están rompiendo con esa tradición védica, mm, no aceptan la autoridad y de ahí que serán consideradas, desde el punto de vista de los brahmanes y de las tradiciones védicas, heterodoxas, ¿no? Sobre todo budismo y jainismo. Pero digamos que procesos similares se dan en China y se dan en Grecia en esas mismas épocas. De ahí que alguien haya propuesto, esto no está muy bien visto por la academia hoy en día, por el mundo académico, una era axial, donde hay esa transformación, y las viejas religiones públicas comunales adoptan esta actitud revolucionaria más introspectiva, más humanista, más individualista, y en Grecia lo encontramos, en China también, es cuando aparece el taoísmo filosófico, el confucianismo, incluso hay quien incluye algunos profetas de Israel y Palestina, el propio zoroastrismo también podría encajar. Bueno, eso desde un punto de vista histórico es más por los pelos, pero sí que hay ciertamente una transformación, en las sociedades del viejo mundo mm. bastante importante durante esos siglos. Es que esta introducción a mí me parecía entrar bien en estas tres joyas y es necesaria. Yo sé que es Sí, sí. extenderse, pero de verdad que vale la pena entender esta primera parte porque el cómo surge el budismo no es una cosa que está Claro, exenta de otras y que aparece en claro, conjunción con, digamos, otras tradiciones y todo un movimiento, ¿no? El movimiento ramánico que citas en el libro y sí, que es tan importante para entender el budismo sí, propiamente dicho. sí, es Vamos fundamental. es fundamental. Vamos entonces, si te parece bien, Agustín, a esa primera joya, que Oye, es la figura del Buda. la figura del Ilústranos, Buda. por favor. La figura del Buda es la primera joya, que comparten en principio, todos los budistas del mundo, aceptan esa primera joya, aunque, y aquí ya hay que empezar a hacer las matizaciones, no todo el mundo entiende, y vive la primera joya de la misma forma. Por ejemplo, en Occidente moderno, contemporáneo, con nuestro prisma modernista de la modernidad, y que es muy racionalista y muy historicista, pues nos interesa el ser humano, ¿eh? La primera joya sería el Buda histórico, el príncipe, Siddhartha Gautama, que deviene el Buda una vez despierta a la realidad tal cual es y proclamará durante décadas su enseñanza y se formará una comunidad de seguidores, digamos, formará el budismo histórico. Bueno, pues esa es una manera de entender muy normal, muy correcta, el budismo. Incluso hay tradiciones budistas que tienen una concepción bastante humana, de la primera joya. Pero en cambio hay otras, para quienes el Buda, sin negar ese aspecto histórico de que existió una figura, la figura del Buda es mucho más metafísica, mucho más trascendente, es un principio iluminado en la trama de la realidad. Por lo tanto, entienden esa primera joya de una manera distinta.
sin negar, eso hay que remarcarlo también, esa dimensión histórica. Nadie niega que hubo un hombre hace unos 2500 años que tuvo unas experiencias muy poderosas y que las expuso. Ahora bien, la primera joya, como yo hablo un poco en el libro, le dedico parte o en realidad, desde el punto de vista histórico, sabemos muy poco. Ya. Sabemos poquísimo, ¿eh? Lo que conocemos es la leyenda del Buda. Lo que ha contado la tradición, entiendo. Exactamente. Es lo que la tradición ha contado y ha escuchado. Sí. Es tan importante como lo que a lo mejor sucedió, ¿eh? Para entender el budismo, no, es importante entender lo que los budistas han entendido que le pasó a Siddhartha Gautama. Por ejemplo, desde un punto de vista histórico, es altamente improbable que fuese un príncipe. Ahora, yo no tengo ningún inconveniente en aceptar la leyenda, Sí. y lo importante es saber que durante 25 siglos los budistas, del mundo han entendido que fue un príncipe que renunció a palacio. Eso en realidad es una metáfora, precisamente para hablar de esa revolución de la que hablábamos antes. Es un renunciante que abandona, y cuanto más grande es lo que abandona, más importante es la renuncia. Por lo Sí. tanto, probablemente era de una cierta nobleza pequeña, o sea, pero eran monarquías, si es que eran monarquías, más bien tribales, muy pequeñas. Será luego cuando entren muchos brahmanes, precisamente, a la orden budista, ellos siempre tan atentos a cuestiones de clases sociales y castas, que entonces le darán el tratamiento del kshatriya típico, y entonces hablará de palacio y las grandes fortunas a las que tuvo que renunciar, porque cuanto más grandes es a lo que renuncias, pues más realmente impresionante es la renuncia, ¿no? Y luego sabemos muy poco de sus prácticas, con quién aprendió. La tradición Sí. habla que aprendió con yogis. Y los trances meditativos del budismo, los dhyanas famosos, los aprendió Aprendió. una serie de maestros. Yo no sé, nadie sabe, pero ¿por qué no aceptar que entre los antiguos renunciantes de la India circulaban muchos conocimientos, y que el Buda incorpora? Y precisamente los incorpora, y al mismo tiempo que los incluye dentro de la senda budista, también insiste mucho en que eso no conduce a la meta más alta, los trances meditativos, también es una manera de atraerse a los seguidores de estos grupos, dentro de la senda budista, al subrayar que no está enseñando algo tan distinto, ¿no? Bueno, su vida realmente es muy interesante, sobre todo su experiencia, del despertar, de la Bodhi, porque ahí está encapsulado el budismo. Por lo tanto, conocer la leyenda del Buda, y lo que la tradición entendió que él aprehendió bajo el árbol, de la iluminación, es muy importante. Es la mejor manera de aprender el budismo. Es una síntesis, ¿eh? Muy, muy interesante. Todos los aspectos esenciales de las filosofías budistas, sean del Theravada, del Mahayana, de las distintas escuelas históricas, tienen que validarse en esa experiencia. Por lo tanto, el recuento del despertar del Buda, en la primera joya, es una muy buena introducción al budismo. Y allí pueden haber diferencias, ¿eh? Para algunos, bajo la higuera, aprehende la impermanencia, el sufrimiento, y la falta de sí mismo, de lo real. Para otros, incluye también la vacuidad, para otros, o sea, cada escuela luego va a entender, que esa experiencia incluye un aspecto u otro, ¿no? Pero luego en realidad no sabemos tampoco nada de los 40 años que predica. Sabemos muy poco. Históricamente hablando.
históricamente hablando, ¿eh? históricamente hablando. Sí, claro, luego tenemos un montón de sutras y suttas, en sánscrito, en pali o en otras lenguas, que recuentan lo que sus seguidores oyeron que sucedió. Claro. Pero yo creo que habría que desestresarse por intentar recomponer un budismo original, lo que el Buda enseñó, aparte de que es imposible, Ujú. no es tan necesario, en el caso del budismo. Una pregunta como muy llana, fíjate, muy, Sí, muy sencilla para todo aquel que a lo mejor esté viendo este vídeo y sea la primera vez que se acerque un poco al budismo, es ¿por qué renuncia el Buda Sakyamuni a su, bueno, a su vida supuestamente de palacio o a sus comodidades en la vida, podríamos decir, sí, dentro de una nobleza o lo que fuera en ese momento? sí, ¿Cuál es el motor original sí. de esa acción? Sí, ahí hay una hay una metáfora que Ujú. muchas tradiciones budistas recogen. Es una metáfora, ¿eh? Eso no Cuéntanos, es cuéntanos. un evento histórico, pero es una metáfora muy bonita, muy ilustrativa, y que recogen la mayoría de tradiciones, que es en sendas salidas de palacio, Ujú. dice que el joven príncipe se topa con la cruda realidad, por decirlo así, con lo que el budismo llama dukkha, que solemos traducir por sufrimiento, insatisfacción, contingencia, alienación, la fisura que hablábamos antes. Y lo ilustran con tres salidas que encuentra en una primera a un anciano, o a un enfermo, ahora no me acuerdo del orden, da igual, es un enfermo la primera y por lo tanto el Buda se percata de la realidad de la enfermedad, del deterioro, de dukkha, del sufrimiento. Y en una segunda salida se percata de la vejez. Pues todo se transforma, la impermanencia es la ley de las cosas, hayan o no Budas, que lo proclamen luego, ¿no? Y en una tercera salida, obviamente, ya encuentra un cadáver. Por lo tanto, es la finitud, es la muerte, y estas tres salidas son, cuenta la leyenda, es la metáfora de esa contingencia humana, ¿no? En una cuarta, y última salida encuentra a un renunciante, encuentra a un shramana, a uno de estos, a un yogi, a un santo, a una de estas, y además lo ve con aspecto calmo, alguien que se dedica a buscar la solución, la salida a esta situación de dolor, de insatisfacción, de sufrimiento, de dukkha, de finitud, de ignorancia, en último término. El palacio significa la ignorancia de quien no se entera de la película, ¿no? Y las salidas, pues es el choque con lo real, y entonces él decide renunciar a la ignorancia, y dedicarse a la búsqueda espiritual. Y la leyenda dirá que estará 6 años buscando, probando, encontrando estos yogis, practicando el ascetismo, el tapas, hasta que encuentra él, probablemente en esos años de tanteo, un camino medio, una vía, entre los extremos de palacio, por decirlo así, de la autoindulgencia y del ascetismo extremo. Yo creo que tienen en la mirilla los A los jainistas, jainistas, sí. con quienes practica, aunque no se explicita de Ujú. forma así, pero él sí habla de sus prácticas estéticas. Yo soy especialista en jainismo y enseguida reconozco, que de lo que está hablando es de lo que han practicado los nirgrantas, que era Los como se migrantes. les llamaba a los jainistas en la antigüedad, y el Buda busca un camino más, no tan ascético y más meditativo, aunque, ojo, de no pensar que el budismo es solo meditación. No, Es mucho más complejo, ¿no? por supuesto. Vamos justo a eso, si te parece bien. Sí, Vamos a esa segunda joya, que es sí, el Dharma. el Dharma. Y vamos a ver porque en realidad el Dharma tiene varias acepciones. Y a mí sí que me Sí, gustaría aclarar esto. sí. El Dharma, sí, sí, es una palabra que se presta bueno, es muy polisémica, tiene Exacto, muchos sí. sentidos, ¿no? Y en el Dharma, por ejemplo, en la tradición hindú o la tradición brahmánica, tiene un sentido distinto. Mm.
no contradictorio, pero tiene otras connotaciones. Incluso el Dharma, en según qué aspectos dentro de la tradición hindú, es el deber, son los ritos, son los tabúes, es la conducta apropiada que uno tiene que seguir para estar en armonía con el cosmos, con la sociedad, con el universo, y eso es el Dharma de cada hindú. Pues ajustarse a una serie de prescripciones. Por eso es la palabra que en el siglo XIX, la palabra sánscrita, muchos hinduistas escogieron para traducir la latina, bueno, inglesa, como les llegaba a ellos, religion, Ujú. la religión, porque no existe en sánscrito una palabra comparable, bueno, no existen muchas lenguas, pero Dharma, una de las acepciones, se ajustaba a eso. Pero en cambio, en la tradición budista, Dharma es lo que enseña el Buda. Eso Que enseñanza. obviamente está en congruencia con el cosmos, dicen los budistas, por lo tanto tampoco es tan distinto el sentido. Y también lo que enseña el Buda, la segunda joya del Dharma, y que la tradición budista ha ido enseñando a lo largo de los siglos, siempre se van a entender en el doble sentido. Mm. Es lo que enseña a nivel teórico, es la doctrina, es la filosofía, son las ideas, y a nivel práctico. No está divorciado, son las dos cosas tienen que ir juntas. Por lo tanto, el Dharma es teoría y praxis, son las dos. Es la práctica del budismo, por eso muchos budistas se dicen, tú practicas el Dharma. Por tanto, esa es la enseñanza, ese es el budismo, por decirlo así. Y que ahí sí que tendremos, si uno tiene una orientación budista o tiene otra, pues podrán haber diferencias incluso entre el Dharma, en la interpretación del Dharma. Pero en principio es la parte, es la enseñanza budista. Es tanto los principios filosóficos sobre dukkha, por ejemplo, la realidad del sufrimiento, la realidad de la impermanencia, de la transformación. ¿eh? Justo lo que te quería preguntar, ¿cuáles son esos pilares básicos del Dharma? Pues sí, los podríamos, de una manera muy sintética, bueno, reducir, sí, inevitablemente, es una serie de conceptos. Dukkha en sánscrito es uno importante porque es el punto de partida, es esa situación, condición humana, no habla del origen del universo ni de los dioses, de hecho prescinde de esta serie de ideas y en cambio centra el problema en el ser humano. Dukkha es una enseñanza importante, sobre todo en el budismo más antiguo, más temprano. La impermanencia o transitoriedad, anitya, es otra muy importante. Todo está ahí, el Buda está en sintonía con Heráclito, con Lao Tse, de que todo se transforma, todo se modifica, todo cambia. Otra muy importante y más compleja y difícil de entender es la idea de anatta en pali, anatman en sánscrito, que es la ausencia de sí mismo. Es la ausencia de una substancia, la ausencia de un yo profundo, duradero, permanente y eterno. Y Lo aquí que difiere de todas las aquí tradiciones. difiere. Ese es el punto en el que el budismo es más original y entra en mayor diferencia, por ejemplo, con maestros de las Upanishads o con el propio jainismo, o con otras tradiciones, o la tradición Samkhya y Yoga que hablan de un Purusha. El budismo, sobre todo tal como lo entenderán el budismo temprano, mm, um, más que el Buda, porque el Buda ni afirma ni niega Este el punto Atman. a mí me parece muy Muy interesante, porque interesante. ni afirmar ni negar es me quedo en el medio. Exacto. Él ni afirma, lo raro es que no lo afirme, pero no lo niega. Y eso dará chorros de tinta, bueno, lo de tinta no, porque no escribían en aquella época, pero de interpretaciones Claro. muy distintas según las escuelas. Claramente la tradición Theravada, que hunde sus raíces en el budismo temprano, y hoy día es hegemónica en sudeste asiático y en Sri Lanka, es muy anátmica.
Es claramente el Buda niega, entienden, cualquier sí mismo substancial, eterno y permanente, y deconstruyen la idea de yo en cinco agregados. Esta es otra enseñanza común a todas las escuelas budistas. Mientras las corrientes del budismo mahayana son más ambiguas al respecto. Hay algunas que también suscriben la posición anátmica, pero lo utilizan en otros términos. Prefieren hablar de la vaciedad, de la vacuidad. ¿De la vacuidad de qué? No que todo sea vacío, de una esencia propia, y porque prefieren o perciben la interconexión de todo con todo. Por lo tanto, no hay nada que sea autónomo en sí mismo, eterno, que no se modifique, que no dependa de causas y condiciones, porque todo está interconectado, todo está condicionado. Aquí Eso es viene otra una doctrina. enseñanza. ¿Eh? La de Patricia Samuppada puede ser, Pratítia Samutpada. Bueno, tú estás muy, se muy al intenta. día. Pues Praktitya Samutpada, que es una enseñanza muy antigua, del budismo, más compleja, más técnica, el Mahayana la desarrolla en el concepto de vacuidad. Praktitya Samutpada, la impermanencia y Anatman lo llevan a su última conclusión y dicen, no, no solo la experiencia humana carece de un sí mismo esencial detrás, sino el mundo mismo. Lo extienden a toda no solo al sujeto, sino también al objeto. De ahí la idea de shunyata propia del budismo más mahayánico, como de Nagarjuna y otras escuelas, que es otro de los principios esenciales del budismo. Otras características del Dharma, bueno, la idea de karma. Sí. Esa es muy común, esa es muy índica porque todas las tradiciones de la India, aunque hay que decir que algunos budistas modernos en Occidente se sienten más incómodos con la doctrina del karma, y no es tan fácil desprenderse de ella. Pero es una de las máximas que acepta el Buda y el budismo, y que suele venir con su colofón. La acción comporta una transmigración. En el caso del budismo no es una reencarnación y transmigración, porque no hay alma, no hay sí mismo, es un volver a nacer, es Ujú. un renacimiento, la idea de samsara. Y que llevamos eones cósmicos actuando ignorantemente para intentar capear el dukkha, el sufrimiento, pero sin sabiduría, sin discriminación, y eso nos comporta acciones que nos devuelven una y otra vez a este mundo, a este ciclo. De ahí que otra de las máximas que va junto sea la liberación de ese ciclo infinito, que es lo que llaman nirvana, o que se parece mucho a la idea de moksha o mukti o kaivalya de otras tradiciones. La idea, entonces, Agustín, para que nos entienda muchísimo más gente que a lo mejor se haya Sí, perdido, no lo sé, pero espero que no, porque está siendo interesantísimo para mí. Está constituyendo como refrescarme todas esas ideas que había intentado aprender bien. La idea en realidad es como refinarse, pulirse como individuos interiormente para parar lo que supuestamente en la cosmogonía budista podríamos decir sería esa rueda o ese ciclo de sí, existencias que se repite una y otra vez porque en realidad seguimos teniendo ignorancia y sí, seguimos teniendo esa sed de sí. existencia, ¿no? Exacto. Tú lo has dicho muy bien. De hecho, la praxis budista, el dharma budista a nivel práctico, es una praxis, llamémosle yógica, de purificación, de progresión, donde, sobre todo en el budismo, ¿no?, en las formulaciones más clásicas, a través de la conducta ética, muy importante, no olvidarse que la disposición de no violencia, compasiva, benevolente, los estados mentales puros, saludables, tienen un valor liberador, van refinando, son antídotos al sufrimiento, a la codicia, a la ira, al egoísmo, a esta situación, esa conducta
que en el budismo más antiguo requería el contexto monástico, luego ya no, luego se amplía y cualquier laico o laica budista lo puede incorporar en su vida cotidiana, junto a las prácticas meditativas, que el budismo le da mucha importancia, también para purificar, para refinar y desenmascarar precisamente ese agente, ese sujeto, ese yo, que es el que sufre en Ujú. realidad y es el que precisa actuar de una manera u otra para capear su sed, para saciar esa avidez, esa ansia, ese apego, que esa es la raíz de nuestro sufrimiento. El budismo diseña una serie de prácticas éticas, meditativas y de sabiduría, que son es el óctuple sendero, Doble o triple sendero, sí. y, y- y- y que precisamente para liberarnos de ese lastre, de ese apego, de esa avidez, de esa ansia que tenemos, bueno, y en pos de esa meta que ya la han llamado nirvana o paz o como queramos llamarla. Luego hay tradiciones budistas que no lo verán tanto como una progresión, sino para alcanzar algo, sino como destapar algo que ya tenemos dentro. Ese estado iluminado, ese despertar, las corrientes más no dualistas, no te hablan que el nirvana se alcance, sino que el nirvana se descubre, se desvela. Es algo que estaba allí. Bueno, ahí ya pueden haber distintas interpretaciones, pero es esencial entender, sí, como tú dices, que el budismo sobre todo es un método práctico Ahí está. para liberarnos de la ignorancia, del sufrimiento y de esta rueda de renacimientos. Porque hay que entender desde el punto de vista que esa rueda es el encadenamiento al sufrimiento que te Sí, vuelve a llevar aquí, digamos, una y otra vez. El ideal supuestamente sería parar ese ciclo, ¿no? sí. Estamos como el hámster en su jaula, pedaleando en una rueda, no nos enteramos de nada, pero seguimos pedaleando. Y los budistas, como la tradición jainista, como la tradición Vedanta, como la tradición Samkhya y Yoga, dicen, detenga ya eso. ¿Qué hace pedaleando como un ignorante? Y dése cuenta de por qué está pedaleando. ¿Qué está persiguiendo? Y entonces se da cuenta esa parte introspectiva que realizan esas tradiciones espirituales de quién desea algo. Y el budismo, hurgando ahí, encuentra que no hay nadie, que no hay nada, no hay un yo. Que sea yo, Agustín o Silvia, no, esa es precisamente una entelequia, Ujú. esa es la gran ignorancia, ese es el gran sufrimiento, hay que trascender Ujú. ese yo para que entonces cualquier acción, si no hay una gente que la comete, porque lo hemos trascendido, Ujú. será kármicamente neutra, será una acción sapiencial, será una acción trascendente. Bueno, ese es el ideal, ¿no? Es muy fácil de decir y no Ya, ya, es, ya. Desde y no es luego. tan sencillo, pero digamos, ese es el modelo que tienen muchos budistas. Ujú. De praxis espiritual, ¿no? Yo creo que esto es esencial y que le da una profundidad a esta enseñanza que es increíble y que realmente comparte con otras enseñanzas, pues bueno, como Sí, el jainismo, el sankhya, el yoga también. Tienen cosas que son muy similares a lo que es a lo que es la interioridad, o sea, el claro. concepto de liberarse de ese sufrimiento o esa insatisfacción que tú realmente traduces, dukkha, como insatisfacción, ¿no? Ah, sí, Que sí, produce esa sed de existencia, es casi como una rueda. Podemos trazar esa ecuación que decías en el libro, que es fantástica. Y a mí me parece revolucionario que sea, bueno, antigua, ¿no? Que tenga tanto tiempo esto. O sea, sí. yo cuando lo leo digo, es que esto es muy moderno. O Es sea, muy que moderno, es es muy muy moderno. moderno. Y por eso la popularidad también de esta enseñanza hoy en día. Claro. Y como permite esas adaptaciones, bueno,
Evidentemente lo hemos adaptado al filtros de la modernidad, que no es incorrecto, ¿eh? Es totalmente válido. Esto ha de servir, ¿eh? El Buda era un gran pragmático. Por lo tanto, precisamente evita embarrullarse en disquisiciones metafísicas porque nos Ya. desvían, realmente del sufrimiento. Que si existe, qué pasa después de la muerte o que deja de pasar, no, o Mm. vuelva usted a su condición, y por lo tanto, sí, sí, tiene ese espíritu realmente muy, muy pragmático. No perderse en la disquisición de si hay un No, alma, de si no, si no. qué pasa después. Es un poco en este sentido, a mí también Krishnamurti me recuerda un poco a esto, un Es, montón, es muchísimo. Yo siempre lo comparo, no sé, a veces si les gusta a los krishnamurtianos, pero es un Buda moderno, totalmente. contemporáneo, y en muchos aspectos está muy próximo y en gran sintonía, ¿eh? Vamos Totalmente de acuerdo. entonces, si te parece bien, Agustina, a esa tercera joya, Y, que ah, es el Sangha. el sanga, exacto. Aquí a veces en español decimos la sanga, en femenino, porque, bueno, porque tiene muchas as. Y sanga. Es Y, el Sangha, entiendo yo, ¿no? Después de en haber... sánscrito es el sanga. Pero como es la comunidad, la asamblea, bueno, pues tendemos a decir la sanga, pero es el sanga. El sanga es la comunidad, la tercera joya, después del Buda y el Dharma, el sanga, la comunidad que después del Buda ha ido transmitiendo, ese Dharma, esa segunda joya, históricamente hasta el día de hoy. Por lo tanto, es la comunidad de monjes y de monjas y de laicos y de laicas, que en la antigüedad, cuando se habla del Sangha, se sobreentiende que se habla de los monjes y de las monjas. Hoy en día se habla de los budistas, en un sentido amplio. Bueno, pues quizás hay 500 o 600 millones de budistas en el mundo, por lo tanto es una de las grandes, el Sangha es muy amplio. Y como está extendido en muchos países, pues encontraremos muchas formas, de esta comunidad, ¿no? Es importante que, o sea, decir que la parte de Sangha en el libro es realmente extensa. Yo no me lo Sí, esperaba, pero cuando empecé dije, pero si es la mitad del libro es el Sangha. sí, sí, porque es la historia del Porque ahí budismo. has metido la historia propiamente Claro, dicho del claro. budismo y su desarrollo y evolución hasta nuestros días. Claro, claro. Y como el Sangha a nivel histórico toma, grosso modo, para reducirlo, tres grandes orientaciones, bueno, pues he querido tocarlas, cada una de ellas, igual que el cristianismo tiene el catolicismo, tiene los ortodoxos y tiene los protestantes, pues los budistas, tienen el budismo Theravada, tienen el budismo Mahayana, que es el mayoritario en China, Corea, Japón y Vietnam, y tiene el budismo Vajrayana, que es mayoritario en el mundo, llamémosle tibetano, Ujú. o del Himalaya y Mongolia. Y estas tres formas de budismo, que cada una tiene su historia, tiene sus particularidades, y que yo he querido describir en el libro. Ujú. Esas tres formas han venido a Occidente en los últimos 150 años. En Occidente tienden a amalgamarse un poco, aunque hay los seguidores de una o de otra, pero hay muchos budistas que no tienen un inconveniente en ir a un retiro de Vipassana, que Ajá. sería Theravada, Sería y luego Theravada. estar con un lama tibetano, que sería Vajrayana. Ajá. Eso históricamente en Asia sería eh, inaudito, ¿no? Históricamente en el siglo XXI también puede darse, obviamente, pero antiguamente no. Es más, te diré, y no hace tanto, quizás hace 100 años o 150 años, a un campesino de Sri Lanka le costaría reconocer a un campesino de Mongolia, bueno, no hay muchos que cultivar en Mongolia, pero es igual, a un ganadero de Mongolia, que los dos son budistas, o los Sí. dos dicen ser budistas,
y les costaría reconocer al otro como budista. Ujú. Porque Por hay que lo tanto, entender que estas son formas de expresión y de entender el budismo, entiendo sí, yo, ¿no? sí. Esto Theravada, que es el Sí, primer budismo, digamos, luego el sí. Mahayana y el Vajrayana. Sí, y yo en el libro le dedico varios capítulos al budismo moderno, incluso, Exacto, sí, porque esta concepción unitaria del budismo, de que es una una. religión o una tradición espiritual, es producto de la modernidad. Y es producto de la labor conjunta de occidentales, asiáticos, cuando buscan un corpus de textos, buscan Ujú. una serie de doctrinas comunes, buscan una serie de principios y entonces esto es el budismo un poco ajustado al modelo cristiano, siempre es el modelo que en el siglo XIX se impone ¿eh? Y no por una voluntad colonialista, sino por un puro sesgo de la modernidad en un contexto colonial, ¿no? Entonces, las religiones del mundo se han de ajustar a ese patrón si quieren llegar a la categoría de religión y entonces en el budismo se da esta cierta ecualización a finales del siglo XIX, a lo largo de todo el siglo XX y todavía en la actualidad. Totalmente. Es que el budismo en la actualidad, la verdad es que, pues bueno, es realmente distinto muchas veces a si vemos o miramos la tradición, por ejemplo, pues los Theravadas, ¿no? Es quizá lo que yo más conozco, mucho más que de Mahayana, pero ves que hay muchas diferencias. Y luego, bueno, muchas diferencias, sí, las hay en la forma, en la práctica, en la praxis y a veces en lo que se cree y en lo que se Sí, practica, tal cual. Pero lo que yo veo, y también lo citas en el libro, es que se puede producir, ¿no? Esa banalización de la sí, tradición, ¿no? Que esto es una de las cosas que los occidentales, no sé los orientales, porque la verdad nunca he viajado a Asia, pero es sí, una de las cosas distintivas que tenemos en Occidente, que es que al final lo desvirtuamos y lo banalizamos todo. No sé si es así, sí, pero desde luego es lo que pasa, ¿no? Que muchas veces entras en una tienda o lo que sea y te ves una cabeza del Buda, sí, sí, en un sí, jardín. sí, sí, Eso, sí. que al final tiende a Hombre, ser un concepto, ¿no? Pero que digo, es que la gente creo que esto no, lo que va a hacer es que no van a entender realmente el sí, budismo. sí, sí. Tienes toda la razón, pobre Buda. Yo no sé qué hace en un spa. Claro. Pero es cool, es zen. En una discoteca, en, no sé, en un espacio chill out o algo Sí, así. sí. A ver, tiene buena prensa el budismo, eso Sí. también es una parte buena, pero es cierto lo que dices de que la moderna sociedad occidental, o no solo de Occidente, porque en Asia, aunque obviamente el vínculo con el budismo es distinto, pero en realidad eso es un fenómeno de la modernidad, es un fenómeno del capitalismo, es un fenómeno Hmm. del supermercado de lo espiritual, pero que al mismo tiempo genera, y eso también es interesante, sí que estoy de acuerdo y hay que criticar esta banalización y superficialización que se da con muchos aspectos, ¿eh? En el caso del budismo sobre todo es con la meditación, ¿eh? Pero al mismo tiempo genera un interés, genera también que la academia occidental, que es muy meticulosa, profundice, nos divulgue. Hoy en día la lengua potente del budismo no es el sánscrito, no es el chino, no es el tibetano, no es el japonés o el pali, es el inglés. Es el inglés. Es el Es inglés. Y el los inglés. maestros contemporáneos, si quieren tener un peso, tienen que divulgarse en inglés. En China, igual que en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, también Occidente aporta, y eso es un aspecto que yo quizás en el libro no me atreví a subrayar demasiado, Ujú. pero las transformaciones del budismo en Occidente en el siglo XXI son mucho más importantes de lo que a veces asiáticos occidentales sospechan. Ujú. Están teniendo un efecto de feedback para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Ya. En Asia, mucho mayor del que muchos asiáticos gustarían reconocer, que se sienten que tienen un poco el copyright del budismo, porque lleva muchos más siglos allí. Pero en realidad muchas de esas transformaciones
que son propias de una clase media, urbana, racional, de Occidente, los encontramos también en Tokio, en Singapur, en Katmandú, en muchos lugares de Asia. Por lo tanto, el budismo occidental no es un fenómeno marginal periférico, es en estos momentos central, con la doble vertiente que tiene, ¿no? O sea, que sacaríamos entonces una lectura, bueno, peyorativa en el sentido de que se puede banalizar, comercializar y entramos, ¿no?, en el mercado de la cultura del consumo, del capitalismo salvaje en el que estamos inmersos, digámoslo Sí, propiamente, pero también tiene sí, su parte positiva porque de claro, alguna manera podría acercar esta enseñanza a mucha gente a través de claro, la pura imagen, sí. por decirlo de alguna manera. Sí, no es muy distinto del fenómeno de la popularización del yoga, que ha pasado a ser algo tan popular, Sí. pero también ha acabado desvirtuándose muchísimo, muchas, Ujú. que es como una gimnasia, pero vamos, mala no va a ser. Esa y gracias a que se ha popularizado tanto, bastantes personas indagan un poco y dicen, ah, vaya, aquí detrás Hay no algo solo hay más. una serie de ejercicios, o en el budismo no solo hay 4 prácticas meditativas, hay mucho más Claro. ahí detrás y entonces se interesan por una serie de enseñanzas, una manera de ver y estar en el mundo, de vivir una forma más espiritual o más ética, etcétera, ¿eh? Por lo tanto, también tiene o yo me gusta ver la botella medio llena, Está bien. pero yo también soy muy crítico, con a veces, digo, bueno, Así. Bueno, Agustín, para cerrar este espacio para mí mágico que nos estás regalando, que es pura, pura sabiduría para quien quiera escuchar, así, quien tenga oídos para escuchar, que escuche esto porque es una introducción fabulosa a aprender sobre budismo, que es mi intención aquí. Profundizar se puede profundizar, claro, muchísimo más. Voy a claro. una última pregunta de reflexión y esto ya es, pues, si me quieres dar, ¿no? Aquí tu opinión. ¿Qué considerarías que la sociedad occidental actual tiene que aprender sobre tradiciones tan importantes y profundas como pueda ser precisamente el budismo? Uy, sí, yo creo que mucho, Mucho. muchísimo, Mm. muchísimo. De hecho, esa es mi labor como editor, y como escritor, es precisamente dar a conocer esas tradiciones para que cada persona, a su manera, las integre. Y soy consciente que esa posición facilita precisamente el riesgo que hablábamos antes, de que cada uno se lo integre a su manera, y se lo haga venir bien. Ese es un riesgo que creo que hay que asumir, precisamente también destapando ese riesgo. Y hay que insistir en que hay una palabra en sánscrito que es muy interesante, que es patrimonio de todas las tradiciones, que se llama viveka, Ajá. la discriminación, el saber, decir, bueno, eso que me enseña el budismo, o el yoga, o el Vedanta, o el taoísmo, eso yo lo puedo llevar a mi vida cotidiana, a mi horizonte filosófico, personal, humanista. Estas otras cosas no es necesario, uno no tiene que hacerse monje budista, para vivir en Occidente. Es más, sería bastante incompatible. Pero en cambio sí que hay una serie de enseñanzas, de sabiduría, sobre la compasión, por ejemplo, en el budismo. El Mahayana esto lo tiene muy, 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 muy acusado. Enseñanzas meditativas, cómo llevar la meditación a la vida cotidiana, no solo a 20 minutos en un cojín al despertar, cómo enseñar la no violencia, la ahimsa, que Ujú. eso también lo comparten muchas tradiciones Totalmente. índicas. En fin, hay muchos aspectos que yo creo que serían muy útiles y necesarios, y creo que hay muchas personas que están de acuerdo, y Mm. cada vez hay más gente, ¿eh? Cuando empezábamos en Kairos, lo empezó mi padre hace Sí. 60 años, era muy exótico todo esto. Ahora parece que está un poco más integrado porque hay más gente que, digo, bueno, Claro, está interesada en claro. estos temas.
Claro, y hay personas como tú o como lo que hacemos en la editorial que tratan de dar un cierto, esto es importante, esta discriminación, un cierto rigor, Ajá. sin ser un tostón, ¿eh? No, no, no. Se puede ser ameno, se puede ser para expandir y llevar estas enseñanzas, pero no como una nueva doctrina, una nueva No, no, no. religión, no, no, para que cada persona pueda integrarlas con una fórmula que sea positiva para su vida. Para mí es que hay formas de vivir y estar en el mundo que no es que sean positivas, es que gozan de una profundidad y de un, digamos, compañerismo hacia los demás Claro, y de conocimiento hacia uno mismo que es que definitivamente nos enriquecen. Y para mí el claro. budismo es una pieza angular. Igual que el jainismo, ¿eh? Que a mí me maravilló cuando lo descubrí, ¿no? Sí, Fue descubrir algo completamente que no tenía ni idea. El budismo yo tenía más rodaje, pero a mí me parece que son enseñanzas que, vamos, nos enriquecen, que son sí, un punto de contraste con lo que es la sociedad hoy en día y en sí, sus modelos y en lo que se basa, y es muy necesario. sí, Así sí, que, sí. muy necesario, así que sí, es una de mis pretensiones en este canal, evidentemente, bueno, esa información y personas que, pues como tú estáis dispuestos a colaborar, yo os estoy, vamos, agradecida, porque no solamente, muy agradecida, no solamente aprendo yo, me refresco, ¿no? Todo lo que he aprendido, sino que hay muchas personas que a lo mejor pues, no disponen de ese tiempo para leerse un libro pues, más extenso y para profundizar, Claro, pero sí que quieren tener ciertas pinceladas de estas enseñanzas para, si quieren, pues empezar a profundizar poquito a poco y todo lo de bueno que pueden reportarles en sus vidas. Es que es así, porque esto no es una teoría que no puedas practicar, es que esto es algo que no, puedes integrar en tu vida. claro, pero ya lo hemos comentado, ¿no? Es una enseñanza esencialmente práctica. Totalmente. Sí, Ahí. sí, sí. Bueno, pues Bueno, muchísimas gracias, Agustín, a por ti, estar Silvia, aquí hoy conmigo. De verdad, es un lujo para mí tenerte aquí, no, en serio. para mí es un placer, siempre estar contigo, y difundir estas enseñanzas, en la medida que pueda. Bueno, pues encantado de estar. Muchísimas gracias, Agustín. Un placer.